Bien, continuando jóvenes con los indicadores de evaluación, vamos a ver el índice de rentabilidad. Aquí tenemos un concepto. ¿Me podrían, por favor, ayudar con la lectura del mismo? Yo les... Gracias. Una variación de la regla del BPN se conoce como índice de rentabilidad IR para un proyecto que tiene una salida inicial de efectivo seguida de entradas de efectivo. El índice de rentabilidad IR simplemente es igual al valor presente de las entradas de efectivo dividido entre las salidas iniciales del efectivo. Hitman 2010. Genial. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Muchas gracias. Lo que nos están diciendo es lo siguiente. Que básicamente el índice de rentabilidad es la división entre el valor actual de los flujos de caja y la inversión. Por ejemplo, si usted calcula, digamos, y le sale un índice de rentabilidad de 4, quiere decir que por cada un boliviano que usted invierte, ese boliviano nos genera bolivianos 4 de flujo de caja expresado en valores actuales. Es decir, que cada peso invertido, o sea, por cada peso que invierto, el proyecto de inversión me devuelve 4 de flujo. ¿Qué quiere decir? Lo pago y me quedo con 3. ¿No es cierto, chicos? Entonces, si el índice de rentabilidad supera 1, quiere decir que la inversión es rentable. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Genial. Entonces, el índice de rentabilidad es un buen indicador también. Todos son buenos indicadores. Todos me indican algo. Pero el índice de rentabilidad también adolece de los problemas de la TIR. Más o menos la TIR y el índice de rentabilidad me llevan a tomar una misma decisión. Es decir, que puede ser que el BAN me diga una cosa, el BAN me diga una cosa, y en este lado está el índice de rentabilidad y la TIR, ¿no? El BAN pelea con estos dos, pero el BAN continúa siendo el mejor indicador de evaluación. El gran problema del índice de rentabilidad es que no toma en cuenta el tamaño de la inversión. Al ser un ratio, se interpreta por cada peso, ¿me entiendes? Por cada peso invertido. Y puede ser la inversión diferente, pero se interpreta por cada peso invertido. En consecuencia, adolece de los mismos problemas que tiene la TIR. Es decir, no consiguiera el tamaño de la inversión, pero también es otro indicador muy ocupado para el cálculo de indicadores de rentabilidad, ¿no? Otra manera de calcularlo, chicos, es esta, miren. Usted si tiene el BAN, al BAN usted le suma la inversión y divide sobre la inversión y eso le da el índice de rentabilidad. Es decir, fíjense que el índice de rentabilidad depende del BAN, ¿no es cierto? Si usted conoce el BAN, le suma la inversión y divide entre la inversión y es otra forma de calcular el índice de rentabilidad. Ahora, el índice de rentabilidad, si es mayor a 1, aceptar. Si es menor a 1, rechazar. Si es igual a 1, indiferencia. Pero también nosotros en clases hemos visto que cuando tengamos esta situación, igual nosotros tenemos que rechazar. Entonces acá hago algo interesante. A ver, si el BAN es igual a 0, significa que la TIR es igual al costo promedio contrario de capital y el índice de rentabilidad es igual a 1. ¿Sí? Es decir, si el BAN es 0, la TIR es igual al costo de capital. Y además el índice de rentabilidad es igual a 1. Hay que tener presente esto. Se da esa particular situación
Cuando el VAN es 0, la TIR es igual al costo de capital y el índice de rentabilidad es igual a 1. Chicos, ¿se entiende? Dicen, ¿por qué serías igual a 1 el índice de rentabilidad cuando cumple esas condiciones? Ya, interesante. A ver, para poder explicarle, voy a volver a las fórmulas anteriores. Hombre. Ya. Ahí. Vea la fórmula. Y vea la fórmula del VAN. El VAN aquí es igual. El VAN es igual a valor actual de los flujos de caja menos la inversión, ¿no, chicos? ¿Correcto? Ahora, si el índice de rentabilidad fuera 1, ¿qué implica, chicos? ¿Qué implica desde el punto de vista matemático? Que este señor es igual a este señor, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, quiere decir que el valor actual de los flujos de caja es exactamente igual a la inversión. Es decir, si este señor es igual a este señor y ambos los resto, ¿cuánto me daría la respuesta? 0, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dicen. Genial. Es por eso es que decimos que si el VAN es 0, eso implica que el índice de rentabilidad es 1. ¿Respondí a su pregunta, señorita? Sí, dicen restó lo de arriba y abajo, ¿no? O Correcto, no escuché correcto, bien esa parte. correcto. Efectivamente dice eso, la resta, ¿no? Porque el VAN es la diferencia entre el valor actual de los flujos de caja menos la inversión. Sin embargo, el índice de rentabilidad es el cociente, es la división. ¿Estamos, chicos? Sí, dicen, y esas fórmulas nos dan un mismo resultado al final y al cabo. Por ejemplo, en esas dos fórmulas que vemos ahí. Ah, claro que sí. Ambas fórmulas nos conducen al mismo resultado. Ya sea que usted tome esta fórmula o ya sea que usted tome esta fórmula, ambas nos llevan a tomar la misma decisión, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Sí. Perfecto, ¿no? Solo que aquí hay un error, ¿no? Le falta una R. Ahora sí. Muy bien. Ya aplicamos esto. Ahora, es lo que le mencionaba anteriormente. ¿Qué pasaría si los proyectos de inversión tuvieran vidas desiguales? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso cuando los proyectos de inversión tengan vidas desiguales? Bien. Por favor, ¿me pueden ayudar con la lectura, chicos? Si fueran tan amables. Yo dicen, Gracias. el gerente financiero debe seleccionar a menudo el mejor de entre un grupo de proyectos que tienen vidas desiguales. Si los proyectos son independientes, la duración de la vida del proyecto no es crucial, pero cuando los proyectos que tienen vidas desiguales son mutuamente excluyentes, el efecto de la diferencia en las vidas debe tomarse en cuenta porque los proyectos no brindan servicio durante periodos de tiempo comparables. Esto es especialmente importante cuando se necesita un servicio continuo del proyecto. En consideración, los siguientes análisis suponen que los proyectos mutuamente excluyentes con vías desiguales que se comparan están en curso. Si no fuera así,
el proyecto con mayor valor presente neto, creo que sería el seleccionado. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién nos está diciendo, en resumen? Si los proyectos son independientes, no pasa nada, me está diciendo. O sea, use el BAN. Pero si los proyectos son mutuamente excluyentes, usar el BAN nos podría llevar a tomar una mala decisión. Repito. Si los proyectos de inversión son independientes, no pasa nada, use el BAN. Pero si los proyectos de inversión son mutuamente excluyentes, basarse en el valor presente neto o BAN, que es lo mismo, me llevaría a tomar una mala decisión. En consecuencia, ¿qué metodología debo aplicar? La primera es tomar el valor presente neto anualizado. ¿En qué consiste el valor presente neto anualizado? Y también tenemos la otra metodología que es la cadena de reemplazo. Es decir, que puedo aplicar la metodología de valor presente neto anualizado o puedo aplicar la metodología de la cadena de reemplazos. Entonces, ¿en qué consiste el valor presente neto anualizado? Fíjense los pasos. Paso 1, calculo el BAN. Ese es el paso 1, calculo el BAN. Paso 2, se trabaja con los periodos de evaluación de cada proyecto. ¿Qué quiere decir? Tengo el proyecto A, tengo el proyecto B. Periodo de evaluación quiere decir, si este lo estoy evaluando por 3 años y este por 6, se mantiene el periodo de evaluación. Entonces, paso 1, conozco el BAN. Paso 2, debo de trabajar con el periodo de evaluación de cada proyecto de inversión. Siguiente paso. Como ya conozco el BAN, el tiempo y la tasa, debo encontrar una anualidad. Vale decir que si usted tiene, por ejemplo, a ver, déjeme que habilite mi pizarra para poder explicarle mejor con una ecuacióncita. A ver, ya, denme un segundo. Voy a habilitar la pizarrita y ahorita les explico de una manera más didáctica en qué consiste todo esto, ¿ya? Ok. Ahí estoy habilitando la pizarrita. Bien. Entonces, primero, por ejemplo, calculo el BAN. Por ejemplo, que el BAN del proyecto A me hubiera dado 10, ¿ya? Y el BAN, chicos, ¿están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, licenciado. Genial, ese es el 1. El paso 2, gracias. Que este tenga un periodo de evaluación de 3 años y este tenga un periodo de evaluación de 6. Ese es el 2. El paso 3 es calcular la anualidad. La anualidad es, bien, acuérdense de esta fórmula. El valor presente es igual a la anualidad ¿por qué? Acá tenemos la fórmula matemática de 1 menos 1 más i a la menos t. Esta es la fórmula de una anualidad en matemáticas financieras, ¿no, chicos? ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted ahí? Va a despejar la anualidad. Solo que esa anualidad le va a cambiar el nombre. Se va a llamar valor presente neto . Voy a usar la misma nomenclatura que
que está en la presentación. Es valor presente neto anualizado, ¿no? ¿Sí? Valor presente neto anualizado. ¿A qué es igual? Es igual al VAN multiplicado por la tasa dividido entre 1 menos 1 más i a la menos t. Vale decir que usted podría calcular el valor presente neto anualizado de cada proyecto. Por ejemplo, voy a hacer el de A. Valor presente neto anualizado del proyecto A. ¿Tengo el VAN? Sí tengo. Primero coloco la fracción. Coloco la fracción. Igual les voy a pasar ejemplos de cómo calcular esto. De cada una de las cosas que he explicado les voy a pasar ejemplos. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? El VAN, que es 10, por la tasa. Vamos a asumir 0,10, esa es la tasa. También se la tienen que dar. 1 menos 1 más 0,10 a la menos 3. Eso es para A. Y el valor presente neto, y sigo yo con el VAN. Y el valor presente neto anualizado del proyecto B, ¿cómo sería? Sería igual, chicos, aplicar la fórmula esa. Es decir, en el numerador que tenemos el VAN, que sería 20, por la tasa 0,10, sobre 1 menos 1 más 0,3 a la menos 6 sería, ¿no, chicos? Y voy a tener dos resultados. ¿Qué proyecto debo aceptar? Aquel proyecto que tenga mayor valor presente neto anualizado. Con ese valor nos quedamos. ¿Se entiende, chicos? Sí, Lisa. Bien, esa es en cuanto a la metodología del cálculo del valor presente neto anualizado. Se debe seleccionar el proyecto con mayor valor presente neto anualizado, es el paso 4. Genial. Eso es lo que quería compartirle en términos de indicadores. Ahora, el resto de la clase quiero hablarle de los flujos de caja. Deme un segundo. Fíjense que hemos hablado primero del concepto de costo de capital, indicadores de evaluación. Y ahora una parte importante es ver el tema de los flujos de caja. Y para construir flujo de caja en finanzas, existen algunos criterios que ustedes lo tienen que manejar muy bien a la hora de construir flujo de caja. ¿Cuáles son estos criterios? Vamos a verlo ahora mismo. Primer punto dice: ignore los costos irrecuperables. Costos hundidos. Considere solamente los flujos de fondos marginales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Si, por ejemplo, cuando uno va a hacer un estudio de mercado para ver si existe oportunidad o no, si hago el estudio de mercado y existe oportunidad para ingresar a competir, pero esa inversión ya se hizo en el pasado. Si ya se hizo en el pasado, es un costo hundido. Y no es un costo hundido porque no va a incidir en el proceso de toma de decisiones. Me explico.
ya sea que el BAN sea positivo o el BAN sea negativo, eso no va a cambiar el hecho de que ya usted invirtió en hacer el estudio de mercado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esos costos se le llaman también costos hundidos. Costos hundidos. También se llama costo hundido cuando ese valor, ese estudio no tiene un costo de oportunidad. O sea, ya se fue y ya no sirve, solamente servía para este proyecto en específico. Entonces, como no tiene ese costo de oportunidad, ya se hizo en el pasado y no va a afectar a la decisión futura, entonces no se lo debe de considerar. No se debe de considerar los costos hundidos. Solo hay que tomar en cuenta los flujos marginales, es decir, los flujos futuros. Luego tenemos otro concepto importante que, bueno, acá le voy a pedir que me ayuden con la lectura. Por favor, ¿lo pueden leer? Yo lo hice. Gracias. Este es un principio general de presupuesto de capital y evaluación de proyectos. Ignore los flujos de fondos que usted no puede controlar y preste atención a los flujos de fondos marginales, los resultados de las decisiones financieras que usted aún puede tomar en la jerga de finanzas. Ignore los costos irrecuperables, costos en que usted ya ha incurrido y por lo tanto no están afectados por las decisiones futuras del presupuesto de capital. Genial. Es lo que ya hablamos. Céntrese en el futuro, no así en el pasado. Si en el pasado existió una erogación de efectivo, entonces ya es un costo que ya ocurrió en el pasado y solamente céntrese en el futuro. Eso me está diciendo. Pero quizás, acá tengo otro concepto más. Dice, ¿no? Cualquier inversión realizada en el pasado se considera un costo hundido si no tiene opción de uso o de venta. Me explico. Acá hay que tener mucho criterio. Y siempre le voy a hablar con un ejemplo. A ver. Una vez estaba viendo un proyecto de inversión para la relocalización de una fábrica. Una fábrica que estaba en el lugar A, la iban a trasladar al lugar B. Pero le explico, cuando yo reviso los flujos y veo las inversiones y noto que no estaban considerando el terreno como inversiones, no estaba el terreno. Y yo le pregunto, ¿el terreno? No, lo que pasa es que el terreno es mío. Es un costo hundido. ¿Se entiende? Ya lo compré en el pasado. Entonces él estaba usando ese criterio. Estaba usando el terreno como un costo hundido porque se basó en el concepto de que fue un costo que ya ocurrió en el pasado. Pero ¿qué dice la teoría financiera? Solo va a ser costo hundido si no tiene costo de oportunidad. Y yo le pregunté, ¿ese terreno tiene un valor de mercado? Sí tiene un valor de mercado. Entonces no es un costo hundido. Entonces es un costo de oportunidad. Debe de considerarse, por más que sea propio de la empresa. Porque al usarlo en la fábrica, yo estoy perdiendo la oportunidad de alquilarlo o de venderlo. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Les queda claro el segundo concepto? ¿O no? Ese otro ejemplo podría ser también. ¿La escucho? No, yo tenía otra pregunta, si nos pudiera dar otro ejemplo más. Ah, ya, otro ejemplo. Bien, vuelvo al concepto nuevamente y lo repito. Si es una erogación que se hizo en el pasado y tiene un costo de oportunidad, no es un costo hundido. Por ejemplo, voy a hacer un proyecto de inversión
y quiero ver las inversiones. Y veo, esta inversión, veo un horno. Yo veo en tus activos un horno y no veo que lo has tomado en tus inversiones. Es que el horno es un costo hundido. Yo te pregunto a ti, ¿ese horno tiene un valor de mercado? Si tú lo sacas afuera y lo puedes vender, sí. Entonces no es un costo hundido porque lo puedes vender. Tiene un costo de oportunidad. Entonces, debe de ser considerado en la evaluación el horno. Solo se va a hacer un costo hundido si no tiene un uso alternativo. ¿Se entiende? Sí, dicen, y los gastos, por ejemplo, que se hacen al inicio para abrir una empresa, ¿eso sería un costo hundido? No. Toda la parte constitutiva, la parte de organización es a futuro eso. Y no es un costo hundido. Lo que sí es costo hundido es el estudio de mercado. Y efectivamente en proyectos yo he visto que se incluye los gastos de estudio de mercado, se incluye en las inversiones, pero siendo fino con las finanzas no debería incluirse, porque ese estudio de mercado no tiene costo de oportunidad. ¿Se entiende? Al no tener costo de oportunidad es un costo hundido, por lo tanto no debo de considerarlo en la evaluación, pero sin embargo he visto que sí lo consideran. Pero generalmente es un valor no significativo y no distorsiona la decisión final. Pero siendo fino con las finanzas, cuando digo siendo fino, siendo preciso, siendo quisquilloso, no debería considerar el estudio de mercado, pero sí los gastos de constitución, porque esos son a futuro, no se han hecho todavía, solamente están en papel. Pero sin embargo, el estudio, al plasmarlo usted en su documento, ya lo hizo. ¿Se entiende? Ya usted hizo sus encuestas, hizo un estudio de campo, las tabuló, ya existe el esfuerzo físico y mental. Eso lo incluye. ¿Estamos? Pero sin embargo, cuando usted calcula, por ejemplo, su gasto de organización, es decir, estima todo lo que le va a costar el proceso de contratación, reclutamiento, las capacitaciones, no las ha hecho usted todavía. Simplemente las está estimando. ¿Se entiende? Como no las ha hecho, simplemente las está estimando, entonces es parte de sus inversiones. Pero ya el estudio de mercado ya se hizo de forma previa y usted ya tiene los resultados en su documento. Los gastos de estudio de mercado no deben considerarse porque es un costo hundido y no tiene un costo de oportunidad si aplicamos las finanzas tal cual. ¿Se entiende? Gracias, Luis. Genial. Pero si es que lo hubiera incluido usted en una materia, no debería incluirse por lo que le estoy poniendo aquí, pero tampoco no va a alterar la decisión final. O sea, no es tampoco tan significativo. Genial. Otra parte importante que tienen que tener en cuenta ustedes es los conceptos de lo que le mencionaba antes, el concepto de costo de oportunidad. Se debe incluir el costo de oportunidad como un costo incremental del proyecto. Es decir, a la hora de construir flujo de caja, y acá está una gran diferencia con la contabilidad, me explico. Y les pongo un ejemplo, este es el ejemplo que hago referencia siempre en mis clases. Y es verdad, pues, ¿no? O sea, un estudiante después de llevar la materia de proyecto de inversión, él me decía, profesor, yo estoy aplicando su materia, yo la verdad estoy considerando renunciar de mi trabajo, o sea, no aguanto a mi jefe, y quiero dedicarme a trabajar con Uber, porque he visto que colegas similares ganan más que yo, trabajan menos tiempo, tienen más tiempo con sus familias, y ya no quiero tener un jefe. Y me muestra su flujo de caja. Ingresos, egresos,
Los flujos lo estaba evaluando por 5 años, por el tiempo que tiene de vida contable el vehículo, y tenía un BAN positivo. Genial, todo cuadraba. Pero el problema está que cuando yo veo sus egresos de efectivo, yo veo que él no está tomando en cuenta su costo de oportunidad. Porque en ningún momento en los egresos figuraba su sueldo. Y yo le pregunto, ¿y por qué no pones tu sueldo como egreso? Es que yo soy el dueño, yo lo voy a manejar. No. Entonces tú, al estar manejando este vehículo, estás renunciando a un sueldo que tenías antes. Entonces tienes un costo de oportunidad. Entonces debes de considerar el costo de oportunidad. Es decir, como si tú tuvieras tu empresa y tú te estuvieras pagando un sueldo. Ahora, ¿cuándo te vas a pagar? Tu costo de oportunidad es lo que estabas ganando antes. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, es importante tener en cuenta también el hecho del microempresario, por ejemplo, que tiene su negocio. Tiene su negocio y a la hora de calcular su utilidad, ¿qué pasa? Él no toma en cuenta su sueldo. Él no toma en cuenta su sueldo. Yo te pregunto, ¿y por qué no tomas en cuenta tu sueldo? Es que mi empresa, después estoy yo. No. Si tú quieres evaluar tu rentabilidad financiera, la empresa debe pagarte un sueldo porque tú la administras, tú estás ahí. Es un costo de oportunidad también. Abro mi tienda en mi casa y en tus egresos no consideras el alquiler. ¿Y por qué no consideras? Porque estoy en mi casa. ¿Y por qué no consideras agua y luz? Porque la paga mi ama. No. Debo de considerar que ese espacio que estoy ocupando lo pudiera alquilar. Debo pagar la factura de agua y luz que me corresponde. ¿Se entiende ahora el concepto de costo de oportunidad, chicos? En los flujos. Sí, sí. Es importante tener claro. Y también algo importante, ¿no? ¿Qué es el costo de oportunidad? Porque ya lo vimos en otra clase, ¿no, chicos? Ese concepto creo que lo vimos al comienzo, ¿no? El costo de oportunidad, entonces, es el valor de la alternativa de mayor valor que se sacrifica al tomar una decisión. Costo de oportunidad no es todo a lo cual renuncio, sino a la alternativa de mayor valor que yo renuncio. Ese es costo de oportunidad. Hay que tenerlo bien claro. Ahora, otra cosa importante, aquí chicos, es el tema de las externalidades de un proyecto. Y las externalidades de un proyecto pueden ser ya sea sinergia o erosión. ¿Está bien? Explico sinergia primero, luego explico la erosión. Usted está evaluando un proyecto sobre una empresa en marcha. Usted tiene su localcito donde usted vende salteñas. Solo salteñas. Para llevar. Pero ahora se le ocurre, no. Vea para poner usted unas mesitas ahí y a vender juguitos. El jugo es un complemento de las salteñas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, es complemento. Genial. Entonces, fíjese, como usted hace los flujos, chicos, ¿qué hace usted? Hace la nueva inversión, va a tener sillas, seguramente una licuadora, todo lo que es su inversión. Y en sus flujos, usted considera los ingresos marginales de los jugos que va a vender. Pero sin embargo, existe una externalidad positiva. Existe sinergia. Al ofrecer usted jugo, alguien va a pedir, deme un jugo con salteña, ¿no es cierto? Entonces, su proyecto de usted le va a ayudar a la venta de sus otros productos. ¿Me dejo entender?
¿Se entiende el punto? Sí, licenciado. Entonces, gracias. Entonces, para la evaluación, usted debe de considerar aquellos flujos adicionales también que ayudan a su proyecto. Veamos erosión. Y este es un ejemplo terriblemente interesante. Terriblemente interesante porque yo lo vi. O sea, lo vi. Es pequeño el ejemplo, pero es totalmente interesante. Generalmente hay personas que cenan, otras personas que no cenan. Hay personas que toman siesta, toman masitas y ya no cenan. Me incluyo en el primer grupo. Me gusta tomar café o tecito. Y aquí cerca de mi casa hay un lugar donde una señora cocina riquísimo. O sea, unas empanadas de queso baratas, pero realmente de queso, ¿no? Y empanada de pollo realmente de pollo. O sea, con harto pollo. Un cafecito, tranquilo, uno va y es cerquita. Entonces, va y uno para distraerse, ya que uno para en casa. Uno va y se distrae. ¿Y qué sucede? De repente yo veo que la señora está ofreciendo ya masaco. Masaco. Y veo que estos masacos tienen una marquita ahí dentro. O sea, en otra palabra, me intrigó, ¿será que ella los produce? Y luego me di cuenta que ella no lo producía. No lo producía. Entonces, ella hacía a la vez de intermediaria. Venía una señora, le entregaba los masacos y seguramente comisionaba. ¿Estamos con la lógica? ¿Hasta ahí? Sí, licenciado. Bien, Sí, licenciado. gracias. Veamos el análisis de la señora que hizo inicialmente. El análisis básico de una persona que no cursó un curso de finanzas. Dijo, pucha, voy a traer masaco, me lo está dando con buen margen, voy a ganar, no voy a invertir en gran cosa, simplemente invierto en un mostrador que probablemente esta persona se lo trae y lo vendo y comisiono. Belleza, negocio perfecto. Pero mis estudiantes de finanzas, ¿qué análisis harían ustedes, por ejemplo? ¿Está bien ese análisis tan básico de ver cuánto voy a marginar y cuánto voy a vender, chicos? Les pregunto, No, ¿qué más harían ustedes? sería ver, analizar qué flujos futuros va a tener el negocio. Ya. Pero los flujos futuros, ¿qué debo de considerar para los flujos futuros? ¿Solamente basarme en cuánto masaco voy a vender? Pregunto, ¿será que esos En la de, masacos no va a afectar a mi venta de empanadas? sí, Causa Sí, de bueno. Claro, causa de erosión. Chicos, causa de erosión. ¿Qué pasó? Que muchas personas, me incluyo, en lugar de pedir yo una empanadita, yo pedía el masaco. Ya hasta la señora te miraba feo, pues antes de mirar, muchas gracias, es muy rica, le decía, ¿no? Ahora yo quería masaco. Y ya pero, me di cuenta que la señora tenía algo así de molestia, porque yo sí le pedía empanada. ¿Y por qué? Como despreciársela, pero si ella lo trajo, digamos, ¿no? Si ella lo trajo. Entonces, ¿qué pasó? Chicos, no duró más un mes. Un mes no duró más. Dejó de ofertar ya masaco. Ella dijo, obviamente, ya no me traen, dijo, pero se dio cuenta que estaban compitiendo con sus productos y probablemente en sus productos marginaba más. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende el concepto de erosión, chicos? Sí, licenciado, se entiende muy bien. Perfecto. Entonces hay que tener muy claro cuando yo analizo y evalúo un proyecto de inversión, veo si realmente me va a afectar de manera positiva o negativa. Si es de manera positiva, debo de considerar también esos flujos positivos. Y si es de manera negativa, debo de considerar también en mi evaluación los flujos negativos que me pueda llevar a tomar una decisión. Y en eso consiste en considerar las externalidades de un proyecto de inversión, chicos. Genial. Continuando con nuestra explicación, los elementos centrales de un flujo de caja son el flujo de inversiones,
el flujo operativo y el flujo de financiamiento, como ya lo vimos antes. Todo esto es el flujo de caja. Estos dos se llaman flujo de caja libre. Y ya si le incluimos el financiamiento, ya se llama flujo de caja del accionista. Entonces, nosotros cuando usted le pregunten qué es un flujo de inversiones, el flujo de inversiones considera las inversiones fijas, que es la inversión inicial, que se divide en inversión fija, diferida e inversión de capital de trabajo. La inversión fija, pues chicos, son terrenos, construcciones, muebles y enseres. La inversión diferida es generalmente intangible. ¿Y qué entra aquí, por ejemplo? Entra en los gastos de organización, chicos. Toda la parte legal, toda la parte de constitución entra aquí. La inversión fija es tangible y se deprecia. La diferida es intangible y se amortiza. En Bolivia, la inversión diferida se amortiza en 4 años. La inversión en capital de trabajo, chicos, la inversión en capital de trabajo, cuando uno está haciendo un nuevo emprendimiento, debe invertir en una cierta cantidad de dinero que le permita financiar los primeros meses de operación, hasta que el proyecto se pueda autosustentar. La inversión en capital de trabajo también algunos dicen que es la inversión necesaria para financiar un ciclo de conversión de efectivo. ¿Recuerdan ustedes que el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que demora en volver nuestra inversión, ¿no es cierto? En inventario. Entonces, yo debo destinar un monto de dinero para financiar ese tiempo que demora en volver mi dinero. Entonces, las inversiones tienen 3 niveles: fija, diferida e inversión en capital de trabajo. Todas ocurren en el momento cero, pero también podríamos hacer nuevas inversiones, por ejemplo, en cualquier periodo. Por ejemplo, el equipo de computación se deprecia en 4 años. Debería renovarlo al término del 4º año. Cuando usted evalúa una inversión, las inversiones fijas aparecen, las inversiones en general, fundamentalmente las fijas, esencialmente las fijas, aparecen en el momento cero, pero también, chicos, aparecen en el momento final. Vean, se le llama valor terminal. Como estamos evaluando la inversión, jóvenes, estamos evaluando por 5 años, todos estos activos que he comprado, debo asumir que los voy a vender al término del 5º año. Como lo voy a vender, debo de considerar que me va a entrar efectivo por la venta de esos activos. ¿Estamos con la lógica, chicos? Entonces, gracias. Resumiendo, las inversiones fijas aparecen en el momento cero como una salida y aparece en el momento final de la evaluación como una entrada. Eso es lo esencial. Y también tenemos las inversiones diferidas o intangibles, es lo que le mencioné. Son gastos de organización, patentes y licencias, las capacitaciones. Y la característica fundamental, por ejemplo, aquí también está la publicidad preoperativa. Existen proyectos de inversión donde antes de que nazca la empresa, ya nació la publicidad antes. Aquí estará el próximo XYZ, ¿no ve? Sale propaganda en la tele, hay carteles. Entonces, todo eso es parte de la inversión diferida. Durante todo el periodo de construcción, existe periodo de gracia, es decir, solo se pagan intereses.
para construir, por ejemplo, la siderúrgica del Mutum, o acá tenemos una siderúrgica del grupo Las Lomas, no recuerdo el nombre, pero durante todo el periodo de construcción adquirieron un crédito, pero solamente se pagó interés. Durante todo el periodo de construcción solo se pagó intereses y obviamente capital una vez que la planta estaba produciendo. Entonces es lógico pensar que durante todo el periodo de construcción tienes que pagar intereses. No deberías amortizar. ¿Cuándo amortizas? Desde el momento que tu emprendimiento genera flujo. Todos esos intereses, chicos, que se pagó antes de operar son intereses preoperativos y es parte de la diferida. Como también un emprendimiento cuando van a hacer, ya existen personas que están trabajando antes. Ya está el gerente de marketing, ya está el gerente general. Y todas estas personas que están antes de operar y están percibiendo sueldos. Entonces son parte de la inversión diferida. Entonces en la inversión diferida estarían todos los sueldos y salarios preoperativos. Es parte también de la inversión diferida. Y la inversión indiferida se amortiza en Bolivia en 4 años, chicos. Entonces, esa es la característica de la diferida. Ahora, la inversión en capital de trabajo, aquí tengo dos conceptos. A ver, ¿me ayudan con la lectura de ambos, por favor? ¿Los escucho? No se peleen. Yo, Lisa. Gracias. Inversión en capital de trabajo. La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Representa los medios financieros necesarios para la producción mientras se perciben ingresos, materias primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de productos determinados y un efectivo mínimo necesario para sufragar los gastos diarios de la empresa. Muchas gracias. Le explico de forma gráfica. Ciclo productivo se refiere al ciclo de conversión de efectivo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la salida cuando le pago al proveedor. Y después de cierto tiempo, recupero lo que le pagué al proveedor. Más utilidad, ¿no, chicos? Entonces, se llama ciclo de conversión de efectivo. Digamos que sea 90 días. Quiere decir que los recursos que invertí, chicos, demoran 90 días en volver. ¿Estamos? ¿Correcto? Entonces usted requiere una inversión necesaria para pagarle al proveedor, ¿correcto? Usted requiere tener dinero para pagarle a este proveedor. Y además del dinero para pagarle al proveedor, usted requiere dinero ¿para qué? Para sueldo y salarios, producto terminado. Es decir, usted requiere dinero, en síntesis, para vivir ¿cuántos días? Chicos, en este caso. Requiero dinero para ¿Cómo, financiar. Lisa? Perdón, la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Requiero dinero para que la empresa viva cuántos días? 90, ¿no? 90 días. 90. Correcto, porque 90 días es lo que va a tardar mi ciclo productivo, mi ciclo de conversión de efectivo en volver. Entonces, mi dinero va a demorar en volver 90 días. Entonces, usted cuando haga sus inversiones, debe planear un dinero en efectivo para financiar ¿cuántos días de operación? 90, hasta que retorne el dinero. Ya cuando retorne el dinero, ya ese dinero se va a ir moviendo, ¿no? Se llama capital de trabajo y va rotando.
¿Se entiende, jóvenes? Cuando dice, fíjense ustedes aquí, el concepto número 1, son los recursos necesarios, ¿en forma de qué? En forma de activo corriente. ¿Y de qué activo corriente está hablando? De caja y inventario. Usted cuando nace a la vida debe partir de un inventario, ¿correcto? Usted tiene un inventario, pero además requiere efectivo para financiar al menos un ciclo de conversión de efectivo, en este caso de 90 días. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, ¿cómo funciona el capital de trabajo? El capital de trabajo aparece, chicos, como una inversión en el periodo cero. Y además aparece al final como una entrada de efectivo. Me explico. El capital de trabajo va rotando, ¿no? Va rotando durante todos los años que el negocio va a operar. Como por ejemplo, si estuviéramos aquí en el 5º año. Si estamos evaluando, chicos, por 5 años. Quiere decir que un año 6 ya no va a existir. Entonces, el capital de trabajo que usted tiene en caja, cuentas por cobrar e inventario, ese capital de trabajo, como ya no va a existir un periodo 6, ese capital de trabajo se queda en la empresa. Es decir, el efectivo se queda en la empresa, las cuentas por cobrar usted las recupera y el inventario usted lo liquida. Entonces, es por eso que el capital de trabajo se recupera en el último periodo de evaluación. ¿Se entiende la lógica, jóvenes? ¿O no? ¿Les queda claro que el capital de trabajo, repito, aparece en el periodo 0 como una salida y en el último periodo como una entrada? ¿Y por qué aparece como una entrada? Porque estamos asumiendo que ya no va a existir un periodo más y ese capital de trabajo se recupera, se queda en la empresa. ¿Les queda claro, jóvenes? Ahora sí, Lice. Genial. Sí, Perfecto. La pregunta sería que ¿qué pasa con los flujos? Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Y tenemos el flujo de efectivo operativo, muestra entrada y salida operativa. Fíjense que el flujo de efectivo operativo parte de la utilidad operativa, por eso es operativo. Se le suman las partidas no monetarias y también se les agrega la variación del capital de trabajo neto, como les expliqué antes, ¿no? El flujo operativo parte de la utilidad operativa, se le agrega la partida no monetaria y también se les agrega las inversiones adicionales que uno puede hacer en capital de trabajo. ¿Qué significa esto? Me explico. Los flujos, cuando usted hace un nuevo emprendimiento, generalmente los flujos tienen un comportamiento creciente. Es decir, los flujos crecen a través del tiempo. Y les pregunto lo siguiente. Si los flujos de sus proyectos crecen, ¿su capital de trabajo también debería crecer? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Si mis ingresos crecen, ¿mi capital de trabajo también lo hace? Sí, debería crecer porque vamos a necesitar más activos para operar. Correcto. Aumenta cuentas por cobrar, aumenta inventario, aumenta la caja. Entonces, todos esos incrementos adicionales, todo lo adicional es parte del flujo operativo. Se lo debe tomar en cuenta también. Y luego tenemos cómo funciona. Bueno, el flujo operativo generalmente tiene este comportamiento. Me genera entrada de efectivo. Ese es el flujo operativo.
Sin embargo, el flujo de financiamiento, ¿qué sucede? Me aparece la entrada cuando me dan el crédito y luego vienen las salidas. ¿Qué viene de salidas? Viene la amortización, el interés y también el efecto impositivo. La deuda hace que paguemos menos impuestos. La deuda hace que paguemos menos impuestos. A eso se le llama efecto impositivo. Efecto impositivo. Que también se acuerdan que lo vimos en una clase, ¿no? Que es el efecto impositivo. Y finalmente, bien. Ok. Ahora voy a explicar la pregunta que hizo su colega al inicio. Fue una pregunta pertinente. ¿Qué tasa, qué flujo debo usar? Bien. Esta es una pregunta terriblemente pertinente. Y la vamos a responder ahora mismo. Vamos a partir de un flujo. Bueno, voy a hacer dos gráficos. Alerta, jóvenes, alerta. Ya estamos terminando esto. Ahí. Tenemos un balance nuevamente financiero. Tenemos un balance financiero. Donde acá tenemos la necesidad operativa de fondos. El activo no corriente. Necesidad operativa de fondos. Y el activo no corriente. Y aquí tenemos deuda, patrimonio. Deuda. Y aquí patrimonio. Genial. Ahora, de aquí nosotros sacamos como le explicamos antes, esto es una inversión. Esto es una inversión. La inversión nos genera flujo de caja libre. Y a partir del flujo de caja libre, podemos calcular una rentabilidad. Que la podemos llamar tasa interna de retorno. Entonces, y por este lado, nos vamos hasta el final, directamente. Esto me genera un costo promedio ponderado de capital. Entonces, la inversión me genera rentabilidad, el financiamiento me genera costo. Entonces, a esto es la estructura de capital. La estructura de capital está compuesta de deuda y está compuesta de financiamiento interno, patrimonio. El financiamiento me genera un costo, la inversión una rentabilidad. Estos dos conceptos, estos dos lados, lo uno a través del valor actual neto. ¿Por qué? Porque el valor actual neto, chicos, ¿de qué depende? Del flujo de caja libre y del costo promedio ponderado de capital. ¿Estamos de acuerdo?
que para calcular un BAN usamos esas dos cositas? Señores. Sí, listo. Genial. Sin embargo, nosotros podemos trabajar con solamente este lado. Es decir, concentrarnos solamente en el accionista. Si nos concentramos solamente en el accionista, debemos trabajar con el flujo de caja del accionista y si trabajamos con el flujo de caja del accionista, debemos de trabajar con la rentabilidad que exige el accionista. ¿Correcto, chicos? Sí, listo. Entonces, el valor actual neto, queridos estudiantes, esto es crucial en finanzas, está en función del flujo de caja del accionista y de la rentabilidad que exige el accionista. Entonces, y esta es la metodología que me agrada más, es más precisa, es esta. Es decir, evaluar la inversión a partir del flujo de caja del accionista. En la práctica, en evaluaciones, me genera un BAN más preciso. Me genera un BAN más preciso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las desventajas del BAN, chicos? Que era que asume que este costo promedio ponderado es constante, ¿no es cierto? Esta metodología adolece de eso, de que como el costo promedio ponderado de capital se asume que es constante, me causa un problema. Problema que no tengo si parto del flujo de caja del accionista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Recuerden ustedes que el flujo de caja libre simplemente es el flujo de efectivo de inversiones más el flujo de efectivo operativo. El flujo de caja libre, señores, no considera la deuda. Sin embargo, el flujo de caja del accionista es igual al flujo de caja libre más el flujo de caja de la deuda. Es decir, que el flujo de caja del accionista, en términos sencillos, es lo que le queda al accionista, después que se pagó la deuda. El flujo de caja del accionista, repito, es lo que le queda para el dueño después de que se pagó la deuda. ¿Se entiende, señores? Lisa. ¿Sí? ¿La escucho? Entonces, cuando hacemos con el flujo de caja al accionista, el BAN no va a tener ese problema de usar la tasa de descuento, o sea, que sea constante. Correcto. Arregla ese problema. Arregla ese problema. Arregla ese problema. Lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo de si usted trabaja con flujo de caja libre, use costo de capital. Si usted trabaja con flujo de caja del accionista, tiene que trabajar con el costo de capital propio solamente. No tiene que trabajar con el costo promedio ponderado de capital. Ese es el gran mensaje, ¿no? Usted tiene que elegir con qué flujo trabajar. Ahora, lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, en este caso, ambas metodologías consideran la deuda, les pregunto. No. ¿No? ¿Por qué no? Ah, no, del flujo, sí. Pregunto, ¿ambas metodologías consideran la deuda? ¿A qué me refiero? ¿Esta metodología considera la deuda? ¿Esta metodología considera la deuda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, Lison.
Correcto. Ambas consideran la deuda, ¿no? Si parto del flujo de caja libre, ¿dónde estoy considerando la deuda? Si estoy En el costo evaluando, promedio ponderado. correcto, ahí está la deuda. Y si parto del flujo de caja del accionista, ¿dónde considero la deuda? En el flujo de caja de la Correcto. deuda cuando Exactamente. Los flujos están la deuda está en un flujo, ¿no, chicos? Correcto. Es decir, la deuda la puedo considerar en la tasa. Si la considero en la tasa, ya no la considero en los flujos. ¿Se entiende? Esta metodología, la de flujo de caja libre, la deuda no figura en los flujos, pero sí en la tasa. Sin embargo, la metodología del flujo de caja del accionista, la deuda no figura en la tasa porque estoy trabajando con el costo de capital propio. Pero sí la deuda la estoy reflejando en los flujos. Porque como bien decía su compañera, están restándole a los flujos. ¿Se entendió, chicos? Sí, listo. Genial. Pregunte. si ambas consideran la deuda, entonces van a llegar al mismo resultado. Ah, no. ¿Por qué no? Por el problema, o sea, en teoría deberían llegar al mismo resultado. Debería. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando usted trabaja con el flujo de caja libre, usted está asumiendo el costo de capital constante para todos los periodos, ¿no es cierto? Para que lleguen al mismo resultado, usted tendría que calcular el costo de capital en cada periodo. ¿Se entiende? Si usted considera el costo de capital en cada periodo, porque va a cambiar, en cada periodo cambia el costo de capital, en ese caso, repito, perdón, repito, si considero el costo de capital en cada periodo, en ese caso, este señor se va a aproximar a este señor. Fíjense, no es el BAN a partir del flujo de caja del accionista que se acerca al BAN partiendo del flujo de caja libre. Si considero el costo de capital en cada periodo, el BAN partiendo del flujo de caja libre se va a ir apegando al BAN del flujo de caja del accionista hasta ser iguales. ¿Se entendió? Sí, dicen, se entendió. Perfecto. Genial. No dan lo mismo, ¿no? Generalmente, esta metodología me genera un mayor BAN que esta. Sí, esta metodología suele ser muy optimista también. Bien, chicos. Hasta aquí he explicado todos los conceptos inherentes a Finanzas 2. Hemos hablado de... Repasemos todo lo que hemos visto. Hemos partido de costo capital. Hemos visto indicadores de evaluación. Hemos visto los diferentes flujos. Mañana me voy a tomar media hora para hablar un poquito de riesgo y 1 horita y media para hacer un poquito de práctica. Y la siguiente hora dan su espectacular final. Aunque sé que lo van a dar bien porque he visto sus notas tan buenas, ¿no? En el control. De la mayoría. Ya todos conocen su nota, no la han visto en la plataforma, ¿no? Se autocorrige. ¿Alguna consulta, chicos? Que tengan. Dicen, ¿usted va a ser jurado cuando defendamos? Para su suerte, no. Ya no. No creo, chicos. No creo. ¿Saben por qué? Porque todo el tema de política no puedo ser juez y parte. Pues.
O sea, no le puedo preparar y evaluar. Entonces, su jurado van a ser mis otros colegas, ¿no? Sí, va a estar Martín, Mauricio, Joel, Carlitos, ¿no? Carlitos, ¿de quién me estoy olvidando? De ese tacaño, este profesor. Pero él siempre va, aparte de Martín, el otro profesor que siempre va. Entonces, no voy a estar en su defensa, pero mi pega es prepararlo para que lo hagan bien, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, yo voy a estar atrás, ¿no? Dicen, ¿Sí? ajá. Y en la defensa ya final, ¿entra el módulo contabilidad? Esa que digamos en finanzas solo vemos, por ejemplo, hasta contabilidad bancaria solamente. No. ¿Llega a entrar? No entra. No entra, Ah, entra solamente finanzas, gerencia y la última administración materia, financiera. administración financiera y gerencia. ¿Y qué se llama el último módulo? El que van a pasar con John. Finanzas corporativas, no sé. Instrumento financiero. Ajá, Ah, tienen con mi colega Martín y también tienen con John, ¿no? Igual, esas dos últimas materias entran, pero estadísticamente la que más sale es esta. ¿Sí? No sé por qué, no me pregunte por qué. Pero vuelvo y repito, el jurado le puede preguntar de cualquier área, ¿listo? El jurado le puede preguntar de cualquier área. El hecho que le toque, por ejemplo, instrumentos financieros, no quiere decir que no le pregunten finanzas, ¿se entiende? Porque los jurados van a preguntar más de lo que ellos saben, según mi experiencia como jurado. Entonces, ellos no dominan tanto el mercado bursátil ni acciones. Lo van a escuchar a ustedes que hablan bonito y todo, ¿no? Pero a la hora de preguntas le van a preguntar más de finanzas de corto plazo y algunos que otros le van a preguntar lo que yo les he enseñado en la segunda parte, ¿no? Pero más de la primera parte le pregunto. ¿Estamos? sí, dicen, está claro. Genial, un abrazo, se cuidan todos, nos vemos mañana. Repasen, por favor. Voy a subir material a la plataforma para que estudien. Como dice la Biblia, la salvación, chicos, es personal y depende de usted. Se cuida. Un abrazo. Gracias, Lisa. Hasta luego, Hasta luego, Lisa. Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos. Licen, ¿no nos iba a dar un cuestionario, un banco de preguntas? No, cambió la metodología de evaluación. Va a ser un cuestionario nomás perdón. el que van a dar, así que repasen, por favor, lo de esta clase y las clases anteriores. Se cuidan.